Este vídeo está basado en el texto del historiador de la ciencia, George Saliba, de la Universidad de Columbia. El texto es interesante porque conecta el saber islámico con la astronomía copernicana, a lo que ayuda a repensar la propia idea de la revolución científica como un fenómeno únicamente europeo, y revalorar la conexión de la revolución científica con la Edad Media. El texto comienza contándonos que en 1957 dos historiadores estudiaron un manuscrito astronómico de un autor árabe del siglo XIV. El documento contenía información que parecía increíble, ya que la creencia tradicional de la revolución científica marca que esta es propiamente, o solamente, fue un fenómeno europeo. El texto adelantaba ideas de la teoría de Copérnico 100 años antes del nacimiento del astrónomo, por lo que como era de esperarse, que cuando los historiadores presentaron y comentaron el escrito, la respuesta de la comunidad de historiadores fue de incredulidad o rechazo absoluto. El descubrimiento ponía en entredicho la idea de la revolución científica y el Renacimiento como un fenómeno exclusivamente europeo, pero además rompe con la muy esquemática idea del intermediario árabe, donde los musulmanes de la Edad Media son, solamente, intermediarios entre los griegos de la Antigüedad clásica y la Europa latina. De acuerdo con esta versión, los musulmanes solo se habrían limitado a transcribir, traducir y copiar el conocimiento de los clásicos griegos, su filosofía, medicina o astronomía, y aportando nada o casi nada. El texto muestra claramente que los astrónomos musulmanes no se dedicaron solamente a ser intermediarios, sino que también hay conocimiento desarrollado dentro del mismo mundo islámico, y que una parte importante del conocimiento astronómico islámico ayudó en su momento a la construcción de una nueva astronomía, la nueva astronomía de la revolución científica. Un primer punto que llama la atención es que el nombre de la obra más importante de Ptolomeo de Alejandría, del siglo II después de Cristo, se llamaba Sintaxis Máxima, o la Gran Creación, pero es mejor conocida por su nombre árabe, el Almagesto, donde se describe el cosmos griego. El astrónomo renacentista del siglo XV, Nicolás Copérnico, es ampliamente considerado como una de las mentes más influyentes de las matemáticas y la astronomía, y un pionero en el inicio de una revolución científica. Su trabajo condujo a un replanteamiento del modelo geocéntrico del universo de Ptolomeo a uno heliocéntrico. Sin embargo, al estudiar de cerca los escritos de Copérnico, estos investigadores han descubierto que gran parte de su trabajo era idéntico al de los eruditos musulmanes medievales que vivieron unos siglos antes. La evidencia más obvia del uso de Copérnico de los textos matemáticos islámicos medievales es una copia casi perfecta de una declaración de un teorema matemático junto con su prueba inventada durante el siglo XIII por Al-Tusi. El diagrama muestra lo que se llama el par de Tusi, un teorema establecido y probado por primera vez por Al-Tusi, para responder a la pregunta de cómo generar un movimiento lineal a partir de la combinación de dos movimientos circulares. Algunos investigadores sugirieron que el trabajo de Copérnico podría ser una prueba independiente. Sin embargo, mientras estudiaban el manuscrito de Copérnico y el manuscrito árabe original de Al-Tusi, los científicos Willy Hartner, presidente de la Academia Internacional de Historia de la Ciencia, se dieron cuenta de que las dos pruebas usaban, en realidad, los mismos designadores alfabéticos para los puntos geométricos esenciales, y llegaron a la conclusión de que Copérnico debe haber copiado del trabajo de Al-Tusi. Como explicó George Saliba, en su libro sobre ciencia islámica, donde la prueba de Tusi designó un punto específico con la letra árabe, alif, la prueba de Copérnico señaló ese mismo punto con la letra latina fonética equivalente, a, donde Tusi tenía, ba, Copérnico tenía, b, etc. Excepto en un caso en el que Tusi tenía, sin, y Copérnico tenía, f. El pequeño error de traducción se explica fácilmente por la similitud entre dos letras, sin, y, fa, en los manuscritos árabes medievales, que para un lector inexperto de manuscritos árabes probablemente se habrían malinterpretado fácilmente. La copia casi idéntica del par de Tusi, que se encuentra en la obra de Copérnico, sugiere que Copérnico debe haber tenido acceso a la obra de Tusi de alguna forma. Es probable que el mismo Copérnico no leyera árabe. Entonces, su acceso a los manuscritos de Tusi probablemente habría sido indirecto con el traductor interpretando el documento para él. La segunda similitud entre las matemáticas de Copérnico y las obras de los eruditos islámicos medievales se encuentra en el uso que hace Copérnico del lema de Urdi. El lema de Urdi fue inventado por el astrónomo y matemático Al-Urdi en el siglo XIII. El lema de Urdi establece que si dos líneas que tienen la misma longitud forman ángulos iguales en la línea de base, entonces la línea que une las dos líneas es paralela a la línea de base. El lema de Urdi fue utilizado en el siglo XIV por el astrónomo sirio, Ibn al-Satir, para unificar todos los modelos planetarios en un formato geocéntrico. El uso que hizo Copérnico de hechos científicos de eruditos musulmanes no se limitó a estos dos teoremas matemáticos.
En 1957, Otto Neugebauer descubrió que el modelo lunar, de Ibn al-Satir, era idéntico al de Copérnico. Aunque estos astrónomos musulmanes no afirmaron explícitamente que el Sol está ubicado en el centro del sistema planetario, Copérnico usó el mismo modelo para los planetas superiores que usó al-Satir, con una transición, por supuesto, de un modelo geocéntrico a uno heliocéntrico. Así, Copérnico acabó utilizando también el lema de Urdi como lo había hecho antes que el Ibn al-Satir. Este sorprendente descubrimiento instó a los investigadores a seguir investigando, y condujo a la creación de muchas preguntas que aún están abiertas. A medida que aumenta la evidencia del uso de Copérnico de las obras matemáticas islámicas medievales, la pregunta sigue siendo de qué forma llegó esta información a Copérnico en el norte de Europa. Al profundizar en los registros históricos y los hallazgos arqueológicos, queda claro que las conexiones entre la Europa del Renacimiento y los textos islámicos medievales eran bastante prominentes. Los descubrimientos en las bóvedas del Vaticano de copias griegas y árabes de las obras de Al-Tusi, llenas de anotaciones de eruditos del Renacimiento, sugieren que Copérnico y sus contemporáneos tenían fácil acceso a la investigación de los eruditos musulmanes medievales. Además, la existencia de astrolabios híbridos que usaban inscripciones tanto en árabe como en latín sugiere un interés y un aprecio por parte de los eruditos del Renacimiento por los descubrimientos matemáticos y científicos del mundo islámico medieval. Si bien la influencia de Copérnico en la astronomía fue invaluable, no habría podido crear sus modelos sin el uso de trabajos anteriores de eruditos musulmanes medievales, sobre todo Al-Tusi, Al-Urdi y Al-Satir. Todavía hay personas que desconocen la conexión entre Copérnico y los eruditos musulmanes medievales. La mayoría de las veces, la versión más precisa de la historia con información más completa sobre los antecedentes del trabajo de Copérnico no se enseña en las escuelas. De hecho, la revolución científica ya había comenzado siglos antes con las reformas de los textos griegos antiguos por parte de eruditos musulmanes medievales.